de este siguiente bloque. El siguiente bloque es relativo a los derechos de libertad y privacidad. En concreto, a Juan Antonio Castillo Parrilla y a Antonio Merchán hemos asignado ni más ni menos que un bloque muy, muy amplio del cual, pues, sin duda van a poder explicarnos más o menos cuáles son las propuestas que desde Odisea van a emitirse en esta consulta. No sé quiénes de vosotros os habéis distribuido el tiempo para iniciar, pero os agradezco las aportaciones escritas que habéis hecho y vuestra intervención. Muchísimas gracias. Hola. ¿Ahora sí? Sí, se te escucha, Antonio. Vale. Justo en el momento se ha ido toda la cámara que he tenido que reiniciar. Bueno, muchas gracias en primer lugar al profesor Lorenzo Cotino y a la organización de Odyssey por la invitación. Nos habíamos distribuido la carga, Antonio Merchán y yo, y habíamos acordado que empezaría yo a tratar los primeros artículos referentes a libertad y privacidad y continuaría él después de la herencia. Bien, el primer comentario que a mí me gustaría hacer sobre la carta en relación con algo que ya se ha dicho es felicidades y gracias al comité que lo ha hecho. La tarea no es en absoluto fácil y obviamente está muy sujeta a críticas. No voy a abundar en la idea de la naturaleza jurídica confusa de la carta, etcétera, en la que ya se ha incidido. Y me voy a centrar en algunos de los aspectos que más me han llamado la atención en referencia a los primeros artículos sobre privacidad y libertad. En primer lugar, como comentario general, he de destacar la constante voluntad de proyección digital de los derechos fundamentales. Y en concreto, llama la atención la generalización que hace el artículo primero de un principio del comercio electrónico que es el de equivalencia funcional a la hora como criterio interpretativo. Este principio estaba hasta ahora restringido al ámbito contractual en el artículo 23.3 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y los apartados 1 y 2 de este artículo primero hacen una especie de proyección o de generalización de este principio, lo cual me parece muy, muy razonable. Sí que, independientemente de la naturaleza jurídica del texto, que en la que ya digo no voy a entrar, sí que creo que sería aconsejable suprimir todas las referencias que se hacen de manera salpicada a el cumplimiento de la Constitución o el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, la Ley General de Protección de Datos, esto por ejemplo en el artículo 19, porque el meterlo en un sitio y no meterlo en el resto puede dar lugar a cierta confusión sobre el texto en su conjunto. Entonces, sí que sería aconsejable descartar eso. También, como crítica, yo diría que la reiteración de ese contenido normativo en el artículo 2 sobre el derecho a la protección de datos es bastante llamativo. Ese derecho ya está suficientemente desarrollado en el reglamento y en la ley y, además, nuestro Tribunal Constitucional ya lo ha vinculado con el artículo 18.4 en las famosas sentencias del año 2000. Entonces, quizá es reiterativo e innecesario. Sobre la identidad digital, artículo 3, ya se han dado algunas cuestiones, pero yo creo que sí es digno de celebración, ya que la suplantación de identidad no está tipificada penalmente, como había dicho, ni tampoco hay una repercusión civil concreta en ese ámbito. Lo más cercano que hay es la usurpación del Estado civil en el 401 del Código Penal,
Por lo tanto, una mención explícita y sintética, tal como ha quedado recogido, yo creo que es bastante aconsejable y digno de celebración. Sobre el derecho al pseudonimato, siento discrepar con Borja Azuara. Si su posición y el argumento de autoridad así lo aconsejan, pues realmente estará en peligro. Pero yo, en mi percepción como ciudadano y como investigador en esto, yo no he visto que existiera un riesgo a que desapareciera el pseudonimato, ni tampoco tengo claro el bien jurídico que esto protege. Se ha relacionado con la libertad de expresión, pero yo no lo acabo de ver del todo claro, pero es una posición personal. Entiendo que estamos, o está la mayoría está de acuerdo con ese derecho, así que lo dejo simplemente ahí. Sí que me ha llamado mucho la atención, en esto voy a intentar detenerme lo menos posible, pero creo que es importante, el derecho 5 a no ser localizado y a no ser perfilado, por varias razones. En primer lugar, esto se ha destacado por juristas de la Universidad de Oxford. Taylor, Floridi y Van der Sloot tienen un libro sobre la privacidad de grupo. También lo ha destacado Carissa Bellis en su último libro, La privacidad es poder. Creo que es muy interesante y además particularmente importante tener en cuenta que hemos pasado del fenómeno que hizo fortuna a finales de los años 90 del hombre de cristal a la sociedad de cristal. En la medida en que nosotros mismos podemos ser casados con ciertos perfiles que ya están elaborados, se puede saber muchísimo de nosotros, incluso si somos un ermitaño que jamás se ha conectado a un ordenador. La única garantía cercana a este derecho quinto que existe por el momento es el artículo 22 del reglamento, que a mi juicio tiene dos mecanismos que permiten una elusión bastante fácil. Que se trata de una decisión plenamente automatizada, como ha dicho Lorenzo Cotino, la mayoría tienen apariencia humana, y que afecte significativamente al individuo. Con que no se cumpla cualesquiera de estas dos, y como son requisitos cumulativos, se elude en la práctica la aplicación del artículo 22 del reglamento, con lo cual es muy oportuno este artículo 5. También, en relación con el artículo 5, los tres últimos apartados del artículo 9, que se refiere a los derechos de los menores, creo que son muy dignos y que están muy bien traídos, pero su ubicación a mí me parece más cuestionable. ¿Por qué? Porque creo que se deberían incluir en el apartado, en el artículo 5, y que fuesen aplicables con carácter general. Me centro especialmente en el último inciso del artículo 5, que se refiere a manipulación con fines antidemocráticos, racistas o violentos. La mayoría de los targets, de los receptores de esta manipulación, son mayores de edad con capacidad de voto. Entonces, quizás sería conveniente generalizarlo. Ya por último, en relación con la herencia digital, creo que es un artículo que se debe celebrar, pero presenta una duda y una posibilidad de mejora. Las dudas son que debería favorecerse una coordinación con la Ley de Protección de Datos y en concreto con los artículos 6 y 96 que ya conocemos. Y el aspecto de posible mejora sería que ya que se incluye este derecho a la herencia digital, que es una proyección de la herencia tal como la conocemos, de la herencia clásica, podrían incluirse criterios para la valoración monetaria del patrimonio digital del fallecido a efectos de calcular su caudal relicto, que por ahora creo que es lo más crítico y lo que no tiene una respuesta, yo lo he pensado bastante, no tiene una respuesta ni yo lo tengo tampoco sobre eso, pero sí sería aconsejable empezar a introducir criterios de valoración monetaria de ese patrimonio. Dejo ya la palabra a Antonio Merchán. Buenas tardes. Bueno, continuando con lo dicho por José Antonio, en relación al artículo 13, debe celebrarse la proyección digital de los derechos de libertad de información y libertad de expresión, como en el resto del texto. Cabe cuestionar la mención esporádica a normas vigentes y de obligado cumplimiento, en este caso la Constitución. Respecto de este derecho, particularmente útil resulta la ampliación de la legitimación pasiva en el derecho a la rectificación a los usuarios prosumidores cuando produzcan contenido no contrastado o falso. Suscita dudas saber cómo puede garantizarse un canal y un control efectivo de los derechos de los ciudadanos a que no se les ofrezca información personalizada sobre su navegación. En cualquier caso, este punto debe conectarse con el artículo 5 antes comentado. Por último, en relación a este artículo,
resulta reiterativo en el apartado 2 en la medida en que el conocido como derecho al olvido recoge una mayor veracidad de los supuestos que permiten al interesado solicitar la supresión o rectificación de los datos, entre los cuales están incluidas las situaciones a que hace referencia el apartado. En relación al artículo 17, el contenido de este artículo plantea como principal inquietud su presencia en normas actuales vigentes, principalmente la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía y Derechos Digitales, en el artículo 87 a 90, y en el Real Decreto 28/2020 de trabajo a distancia. En el apartado cuarto es una precisión del derecho a no ser perfilado cuya inclusión está plenamente justificada. En relación al artículo 19, debe celebrarse la mención de la utilización de datos como tanto en el sector público como en el privado, como bien de interés general, en línea con lo planteado en la Estrategia Europea de Datos de 2020. Resultan reiterativas, no obstante, ciertas precisiones respecto a la utilización de los datos con fines de investigación científica que ya están presentes en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el propio reglamento. Debe celebrarse en el apartado C, en el punto segundo, sobre la promoción de programas docentes de donantes de datos para fines de investigación en línea con la postura defendida por investigadores de la Universidad de Oxford en materia de donación post-mortem de datos médicos. Este apartado amplía el ámbito de aplicación de la propuesta de Oxford y facilita y agiliza la utilización de datos en esta materia. Finalmente, la inclusión de los 3 últimos párrafos es cuestionable. La referencia al reglamento y a la ley orgánica resulta innecesaria y puede ser confusa en la medida en que otros artículos también conectan con estas normas sin hacer una referencia expresa del estilo. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, que además seguro que va a suscitarse algunos comentarios. Sí que me gustaría, porque ha habido esos problemas de sonido y no os he podido presentar como correspondía. La primera intervención ha estado a cargo de José Antonio Castillo Parrilla, que es doctor y investigador Juan de la Cierva de la Universidad de Granada. También colabora con el Instituto, si no me equivoco, Iker Basque. Y la segunda intervención ha sido a cargo de Antonio Merchán, de la Universidad Pablo Olavide, y también abogado experto desde hace también bastantes años, pese a su juventud, en materia de nuevas tecnologías. Bien, no sé si ahí se levanta alguna mano porque tenéis unos bloques muy amplios, y yo creo que lo habéis resumido muy bien. Yo creo, mi juicio, si me permitís, habéis sido, pese a las críticas, muy benévolos con todos los artículos, pese a que ha habido críticas, pero quizá de los bloques escritos, quizá haya apreciado un mayor asentimiento de las referencias hechas. Me parece muy bien, para eso estáis y esa es vuestra valoración. No obstante, doy la palabra si alguien quiere, perdonad, no estaba viéndose mi imagen, si alguien quiere intervenir, que levante la mano, o no sé si no me ha dado tiempo a revisar si en el chat hay alguna alusión concreta en el chat de todos, y perdonad que no se me veía, pero bueno. Bien, no sé si alguien se anima de los miembros del grupo de trabajo, de las personas asistentes, pues si no, es que habéis convencido a todo el mundo de las alusiones a estos artículos tan amplios. Yo sí que creo que, por ejemplo, es bastante, el tema del trabajo, si no me equivoco, os ha afectado a vosotros, creo que hay una regulación bastante amplia del trabajo en el ámbito laboral, que habéis hecho alguna referencia también concreta. Bueno, si no hay un turno de palabras, si queréis añadir algo más, porque siempre uno se deja algo en la cartera, no sé si José Antonio quiere añadir algo más o Antonio Merchán. Bueno, por contestar simplemente a una alusión que se ha hecho en el chat sobre el caudal hereditario. Yo he intentado pensar en criterios para la cuantificación de ese caudal relicto y no los consigo encontrar. Hasta ahora, el único equivalente monetario mínimamente fiable parte de un caso de Bankia con una cuenta gratuita a cambio de ceder datos que
los cambiaba por una comisión de 5 euros, pero no hay un criterio de monetización. Eso sería muy aconsejable porque si no, no hay manera de calcular ese caudal relicto. Y se pueden dar situaciones en las cuales una persona no tenga bienes inmuebles, pero sí tenga unas cuentas en YouTube o en Instagram que valgan muchísimo dinero. Entonces eso no está previsto y a estos cálculos de legítima, etcétera, sería muy interesante tenerlo en cuenta. Hay un comentario ahí de Guillermo. Yo no estoy tan seguro, y si quiere puede intervenir, obviamente. Yo no estoy tan seguro, y es un tema que sí que lo he estudiado bastante a fondo. Yo creo que el artículo 22, las garantías especiales que supone no son aplicables, o sea, son aplicables siempre que sea una decisión solo automatizada y que tenga un efecto significativo. Yo me gustaría que no fuera así, porque precisamente ha servido, como yo señalaba, para que haya una huida del derecho de esas especiales garantías cuando hay decisiones con apariencia humana. Pero no sé si Guillermo quiere intervenir al respecto, que no se te da mano. Guillermo. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, nada, voy a aprovechar simplemente para felicitaros, no voy a abrir aquí una discusión sobre este tema amplia, pero quería felicitaros, llevo un par de horas aquí siguiéndoos y quería felicitaros a todos los que habéis intervenido. Respecto del artículo 22, yo simplemente lo que interpreto es que la intervención humana es una salvaguarda en el 22.3, pero que es una salvaguarda que se aplica cuando tenemos una decisión totalmente automatizada. Sin embargo, el propio 22.1, si lo percibimos como una prohibición, la garantía que introduciría el 22.1 sería la propia intervención humana. ¿Qué es lo que pasa? Que son dos mecanismos diferentes. Esto se ve en el libro blanco de inteligencia artificial, cuando desgrana las clases de supervisión humana, diferencia entre la supervisión humana que se produce posteriormente a la decisión automatizada y la supervisión humana que se produce de forma previa a la toma de la decisión. Desde mi punto de vista, el 22.1, con esa prohibición, lo que está introduciendo es un mecanismo de intervención humana para todas aquellas decisiones que producen ese efecto, pero sobre los que habría que tener la intervención humana para evitar la prohibición del 22. Que después, si no hubiese esa intervención humana previa, tendríamos que salvar la decisión totalmente automatizada con las salvedades del artículo 22 y habría que aplicar la salvaguardia del 22.3 que está recogida. Creo que no está muy claro en la doctrina y creo que habría que darle una vuelta, porque en ese libro de inteligencia artificial se puede ver así, creo. Pues muchísimas gracias. Y de hecho, pues a mí me has pillado un poco, porque he leído documentos básicos de referencia, pero me obligas, Guillermo, a estudiarme de nuevo la cuestión y aprovecho para personas como todos los asistentes que sepan que os podéis apuntar a Odiseya, que creo que podemos hacer un grupo de trabajo estupendo de referencia en España y que se agradecería muchísimo, y creo que es una dimensión bastante práctica y de transferencia el participar. Pero bueno, muchísimas gracias por la apreciación. Si no hay más comentarios, no sé si Antonio Merchán quería añadir algo para pasar al siguiente bloque. No, sin problema, pasamos, si quieres, que vamos un poco tarde y sin problema, no te preocupes. Muchísimas gracias, y gracias también por el excelente texto que habéis remitido, que le daremos una vuelta entre todos.